tú te sientes sabiendo que tú eres... Lo que hagamos. Orlando Jorge Mera fue ministro de Medio Ambiente hasta junio de 2022. Nació en Santiago de los Caballeros, en la región norte o Cibao de República Dominicana. Fue hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco y de doña Acela Altagracia Mera Checo. De acuerdo con el Instituto del Ambiente, Jorge Mera se formó en el Colegio San Ignacio de Loyola, graduándose en el año 1984. Posteriormente, en el 1991, se licenció en Derecho summa cum laude en la Pontífica Universidad Católica Madre y Maestra, donde fue docente en las materias de Derecho Mediático, Derecho Administrativo e Introducción al Derecho, así como en la Universidad Iberoamericana. Fue un apicultor y socio de Jorge Mera y Villegas. Fue coordinador de diversas comisiones permanentes del Senado de la República del 1998 al 2000. Además, presidió el Grupo de Negocios de Propiedad Intelectual del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Fue presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel y miembro fundador del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, y luego de ver este audiovisual, pasamos a la sala. La verdad es que no hay palabras suficientes para referirse al tema que se está conmemorando en este día. A uno se le cortan las palabras y se le traba la garganta. La verdad es que ver a Orlando Jorge Villegas, hijo de Orlando Jorge Mera, con nosotros en la sala, recibirlo y decir tras de cámaras justamente la fortaleza con la que te ha tocado enfrentar este último año de tu vida tras el fallecimiento trágico, la manera en que ocurrió, que todos sabemos y que nos conmovió a todos hasta el alma. Todavía al día de hoy referirnos a este tema es difícil. Y tú, con tu mejor sonrisa, con una gran paciencia, revestido de paciencia, de mucha humildad, has manejado este tema público delante de las cámaras, contando también con el apoyo de tu tía, Dilia Leticia, que es una persona pública que conocemos y admiramos mucho. Pero ¿cómo ha sido para ti? Y ahora, a propósito de conmemorarse el primer año del fallecimiento de tu papá, estar frente a las cámaras. Bueno, primero que nada, gracias Magnolia, saludar a Alex, a Samir y a todo el equipo, felicitarlo por este espacio. La verdad, como le decía, está muy novedoso y como vengo de la televisión también, pues me agrada mucho que estemos produciendo este tipo de contenido en la República Dominicana. Gracias. Mira, la verdad que este último año, bueno, este año que hoy se cumple desde el fallecimiento de mi padre, ha sido un año difícil en cuanto a, digamos, asumir primero esta realidad, que yo siempre digo que el dolor nunca se supera, pero uno aprende a vivir con él. Y en eso nosotros somos una familia de mucha fe, espiritualidad, y nos ha dado bastante fuerza. Tanto a mi madre, a mi hermana, a tía Dilia, a Elizabeth, mis primas, que también eran como hijas de mi padre. Pues somos 4 nietos del lado de los Jorge Mera. Y al mismo tiempo, pues, pedir esa paciencia que tenía mi padre. Yo la verdad que no, tengo que confesar, no era la persona más paciente del mundo. Mucha gente dice que quizás ahí el Villegas estaba un poco por encima del Jorge. Pero tengo que reconocerte que en este año he tenido que revestirme de muchas de sus cualidades que a veces ni yo mismo, como su hijo, entendía. Esa paciencia, esa prudencia que a veces yo la consideraba excesiva, pero que ahora la entiendo. La discreción, la templanza y la nobleza que lo caracterizaban. Y dentro de, digamos, de poder asumir esas características, pues lograr buscar un equilibrio en nuestras vidas. Porque cuando uno pierde un ser humano, no voy a poner bajo necesariamente esa situación, pero repentinamente. Y más en el caso de él, que era el líder de nuestra familia. O sea, era la persona, el guía, el norte, que nos orientaba a todos. Pues asumir las responsabilidades familiares, asumir la oficina de abogados, o sea, los negocios familiares, asumir, pues, ¿por qué no también todo el equipo político que él representaba? El proyecto de televisión. El programa de televisión, hasta su pasión, que era la apicultura. He tenido que de alguna manera también adentrarme. Y, digamos, lograr ese equilibrio ha sido quizás el reto más grande que me ha tocado, pues, en este año. Pero, como te he dicho, con mucha paciencia, con mucha determinación y obviamente pensando mucho en qué él hubiese hecho en estos momentos
ha sido quizás lo que me ha permitido pues transcurrir este año, digamos, dentro de un nivel de moderación y de prudencia que creo que la situación lo amerita. Precisamente eso quiero, Orlando, rescatar, porque te conozco y sé que muchas de las decisiones que has tomado a propósito de esta situación han sido pensando en lo que diría o haría tu papá, sin dudas. Yo recuerdo ese lunes 6 de junio de 2022, estaba leyendo noticias en el noticiario acá, estábamos en vivo, de hecho, en ese momento, cuando éramos enterados de esta fatídica y poco creíble noticia, ¿no? Automáticamente empezamos a indagar y yo solo pensaba en ti, por el cariño que nos tenemos hace mucho tiempo. ¿Dónde estabas en ese momento? Mira, tú sabes que aunque hoy es el aniversario, que es el día 6 y es martes, ayer realmente, que fue lunes, como fue un lunes, fue el día como que quizás, yo sentí como que fue ayer realmente. Sí. El hecho. Era mediodía. Era el mediodía. Sí. Mira, yo ese día había iniciado mi lunes, como normalmente en ese momento lo hacía, que yo jugaba tenis los lunes a las 6 de la mañana. A las 7 me acuerdo que él me puso un mensaje. Siempre nos saludamos en la mañana. Y tengo que darle gracias a Dios que el día antes, o sea, el domingo 5 de junio del año pasado, compartí la tarde con él, porque él acababa de llegar de Suecia, de un viaje donde estuvo presente en una cumbre de medio ambiente. Justamente, el día que él se fue de viaje, yo llegaba de otra cumbre que me tocaba mi rol de legislador, entonces yo tenía como 2 semanas que no lo veía. Wow. El sábado, él llegó el sábado en la noche, entonces el domingo en la tarde me pasé la tarde en su casa. Y comentamos, como era el Día Mundial de Medio Ambiente, pues habían salido algunas noticias referentes al estatus del medio ambiente en el país, y él estaba preparando, pues, digamos, una respuesta a algunas inquietudes que existían, y pues yo lo ayudaba en esos menesteres, y estábamos compartiendo. Y recuerdo que lo dejé, a mi papá le gustaba ver muchas series, era un aficionado de la televisión, de la ficción, y yo siempre lo relajaba porque él, como él era una persona madrugadora, a las 4 de la mañana ya estaba en pie, ya a las 10 yo decía que la serie lo veía él, porque a veces, por ejemplo, yo lo encontraba en su casa, así, yo decía, oye, a ti te está viendo la serie. Ya pero entonces, durmiéndose. exacto. Entonces, pero ese día, recuerdo que le dije, mira, tú tienes que ver, para que bote el golpe antes de mañana, tienes que ver la serie, había una serie de los Lakers, que le gustaba mucho el basquetbol también, y se la dejé puesta. Esa fue la última vez que lo vi. Entonces, el lunes a las 7, él me escribió y me dijo, me mandó la respuesta que había preparado para algunas inquietudes que habían en torno al medio ambiente de República Dominicana a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente. Las revisamos y fue mi última conversación con él. Yo estaba después, iniciando mi agenda del día, fui a la inauguración del torneo de verano de Major League Baseball aquí en República Dominicana, en Guerra, y creo que eran las 12 ya, sí, sí, eran como las 12. Me llamó Katia Gutiérrez, que ustedes la conocen, es un talento. A la sazón era, y actualmente directora de comunicación. Exactamente, ¿no? Y es talento aquí del Canal 4. Claro, sí. Ella me llama muy angustiada, incluso rara vez ella me llamaba, por eso me llamó un poco la atención la llamada. No pensando en nada malo, simplemente me llamó la atención y entonces oía su voz entrecortada, pero ella no sabía exactamente qué había pasado. Simplemente me dijo que entró un hombre armado al despacho del ministro. Como tú mismo lo dices, la verdad es que yo no me lo creía. O sea, yo decía como que, pero, o sea, no puede ser. Nadie que podía creerlo. no puede ser. Y fíjate, no solo por quién era él, sino como que en esta época entrar armado al despacho de un ministro, no me sonaba algo, no sé, no me sonaba algo real. Entonces, ya había poca señal en Guerra, lo cual me dificultó cierta comunicación. Y yo automáticamente le pedí excusa a los directivos de Major League Baseball. Le dije, mira, tengo una situación, tengo que irme. Y bueno, pues en el camino de Guerra al Ministerio de Medio Ambiente, que fue quizás el camino más largo de mi vida, porque fue lunes, mediodía, tapones, y Guerra que es retirado obviamente del centro de la ciudad, y el ministerio está del otro lado de la ciudad, de extremo a extremo. Claro. Ahí entonces pues me fui comunicando con distintas personas que trabajaban con él hasta que se confirmó, digamos, el lamentable hecho. La verdad era que yo no lo creía, me costó creerlo porque es que la verdad era muy surreal. Todo muy rápido,
la confirmación de que no está vivo, o sea, fue todo muy, muy, muy rápido. Y a eso súmele el trayecto, la verdad que fue un momento difícil. Tu testimonio es una confirmación de que no debemos postergar los encuentros afectivos, porque de repente, como tú dices, tu papá acababa de llegar de un viaje muy largo, tú habías estado fuera y quizás podías decir, no, estaba muy cansado, no voy a ir, lo voy a dejar que descanse y lo veo mañana o pasado. Sin embargo, mira cómo la vida lo ha arrebatado y eso es bueno que nos quede a todos, eso que tú estás compartiendo. No dejemos para mañana la llamada, el visitar, el pasar por lo menos para dar ese abrazo que uno no sabe si va a ser el último, Claro. como tristemente ocurrió en tu caso. Y que, bueno, hoy estamos recordando la vida de un gran hombre, de un gran ser humano, de un gran profesional, que todavía, o sea, al día de hoy, todo el mundo coincide en decir, era un hombre muy serio, era un hombre muy trabajador. Y justamente por eso quiero compartir algunas imágenes en este momento, Orlando, de algunas personas que han querido a través de las cámaras de RTVD decir algunas palabras con relación al triste y trágico fallecimiento de Orlando Jorge Mera hace ya un año. Adelante. Me llamo Pedro. Da pena que la muerte de ese hombre fuera así, porque era tremendo hombre, un gran hombre para la sociedad y lamentablemente, imagínense, ya se cumple un año y el que lo mató ahora está pidiendo clemencia, que pena por su vida. Lamentablemente, que le den los años que corresponden. Muchas gracias. Buen día. Reconocemos a don Orlando realmente como una persona que se destacó realmente por su capacidad de persona, de priorizar el medio ambiente ante todo, que gracias a cumplir sus funciones, de poner su moral adelante, pasó este trágico suceso. Yo lo recuerdo de que siempre pasaba por los pasillos sonriendo, saludando a todo el mundo sin distinción alguna, caracterizándose por su gran corazón, por su gran valor y de verdad una persona de admirar. Lamentamos mucho realmente de que ya pasó un año, de que no está con nosotros y lo recordaremos siempre. Gracias. Elia Uber, de Medio Ambiente. Mi nombre es Melissa Valdés. Hoy, a un año de la lamentable pérdida del señor don Orlando, lo recordamos con mucho amor, como una persona que nos dejó muchas enseñanzas. Era un excelente padre, un excelente líder, un excelente maestro, una persona ejemplar que nos dejó mucho amor por lo que hace, por las personas que le rodean. Una persona honesta, leal, muy trabajador, incansable por todo lo que hacía, hacerlo bien. Y esperamos que hoy él esté en un mejor lugar. Y así seguiríamos escuchando y nos tomaría todo un programa para resaltar y enaltecer la labor que en vida pues desarrolló tu padre, Orlando Jorge Mera. Samir. Orlando, viendo estos testimonios, viendo todo el proceso que ha llevado en términos judiciales este fallecimiento trágico e inesperado, me gustaría saber cuál ha sido la clave para que ustedes desde el primer momento hayan tenido una posición pública de perdonar, de llevar las cosas de la mejor manera posible, de poder aguantar quizás la rabia que este tipo de cosas pueden de alguna manera desatar, y viendo cómo se ha desarrollado el proceso hasta este momento. Tú sabes que yo tuve la oportunidad de crecer también junto a mis abuelos. Nosotros vivíamos en una misma propiedad. Mis abuelos paternos, don Salvador y doña Cela, mis padres, vivía la hermana de mi abuela, doña Lina, y la hermana de mi abuelo, doña Lidilia. Y digamos que yo crecí, en un momento de mi vida, crecí quizás más cerca de mis abuelos que de mi padre, no por nada malo, simplemente mi padre estaba en Indotel en ese momento, y al igual que ahora, era 24/7 su trabajo, y mi madre estaba atendiendo la oficina de abogados. Entonces mis abuelos, que estaban ya quizás en una época, digamos, de retiro, era con quien yo más compartía, y mi abuelo siempre me decía, él que pasó por un proceso de persecución política, me decía, nunca guardes rencor.
Y entonces yo muy chiquito, él me explicaba, mira, yo pasé por esto, y hasta el día de hoy no le guardo rencor a nadie. El tiempo ha puesto todo en su lugar. Sí. Yo recuerdo que para esa fecha, él había sido ya, pues el Ministerio Público había retirado la demanda que le había colocado cuando salió del gobierno, y eran unos días donde ese tema estaba quizás en la palestra, y entonces él me agarró y me lo explicó. Yo tenía 10, 11 años, recuerdo perfectamente, pero siempre me decía, no le guardo rencor a nadie. Mi padre, que lo vi en su carrera política pasar por momentos difíciles, porque la verdad que una carrera política sin momentos difíciles no va a ser exitosa, oiga que se lo digo yo aquí. Y hubo un momento que yo incluso tenía un rechazo a la política, porque vi traiciones, vi deslealtades, que no hay peor condición que la deslealtad y la traición. Y yo siempre lo veía con esa prudencia, esa tranquilidad, esa ecuanimidad. Parsimonia. Y yo a veces le decía como que, pero tú no, o sea, como que van acá, o sea, que hay gente que tiene contigo una serie de años y de repente sale con esto. Él me decía lo mismo. Yo no puedo guardar rencor. La gente pasa y tú sigues tu camino. Y al final la conciencia pesa sobre esa gente. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Nosotros como familia hemos aprendido que un dolor no se puede corregir, o digamos no se puede llevar con otro dolor. Cuando tú cargas rencor, tú cargas deseo de venganza, o que no es justicia. Una cosa es la venganza, otra es la justicia. Sí, muy separadas. Es peor, porque entonces no hay ni siquiera una reconciliación con tu alma, con tu conciencia. Y por eso nosotros hemos tomado esa actitud desde el día 1. Además de que nosotros hemos dicho claramente que, por ejemplo, en el caso de la justicia, creemos en el sistema de justicia de la República Dominicana, creemos en el trabajo del Ministerio Público. Desde el punto de vista jurídico, la verdad que era un caso Complejo. No, digo sencillo, porque era un asesinato. Claro. Y estaban los elementos de prueba. Entonces, no había mucho que hablar. Pero pacientemente esperamos todas las audiencias, esperamos los diferentes procesos. Si en algún momento se incidentó, también esperamos, con toda la paciencia del mundo, hasta que llegó el día de, obviamente, que se hizo justicia. Entonces, lo que queremos transmitir es que un dolor tú no puedes cargarlo con otro dolor. Tú no puedes solventar o llevar una situación como esta cargado de odio, de rencor. Eso realmente no es la solución. Es un gran mensaje. De hecho, a propósito de esa historia familiar que hiciste brevemente para dar esa respuesta a mi pregunta, vamos a ver un video donde tu padre, de hecho, cuenta un poco en su momento de cómo fue ser hijo de quien fue. Veamos a tu padre en este video. ¿Cómo tú te sientes sabiendo que tú eres el hijo del presidente de la República? Buena pregunta. Siempre me acuerdo cuando papá se juramentó como presidente, como a los 3 meses por ahí, o a los 2 meses. Normalmente nosotros nos juntamos, siempre nos juntamos. Y entre una de esas veces nos dijo que el poder es como la sombra que pasa. Y partiendo de ahí, sabemos que un presidente gobierna por 4 años. Y eso significa que nosotros no nos podemos adaptar a esta vida, sino tenemos que seguir como normalmente habíamos sido antes de ser presidente. Y siempre hemos tenido siempre la vida sencilla, valga la modestia, pero... No, pero es cierto. Y es así. Estaba viendo doble de repente. ¿Era Orlandito Villegas o era Orlando Jorge Mera? Wow. No había visto ese video nunca en mi vida. Qué bien. Wow. ¿Qué te provoca? ¿Qué precisamente? sientes? Esa frase, fíjate, nunca había visto ese video. Te lo vamos a Te compartir. lo vamos, te lo exacto, compartir. a pasar. Y algunas imágenes que pasaron ahorita también nunca la había visto, su graduación de Loyola. Pero mira, no sé qué edad él tenía ahí, pero me parece que estaba entre 17, 18 Sí. años, creo. Por los bigotes, creo que más o menos él tenía... Creo que él se dejó los bigotes después de que terminó el colegio, porque creo que en Loyola no permitían. Y miren la cosa de la vida, mi abuelo a mí nunca me dejó tener barba. Y a él le dejó tener su bigote. La frase el poder es como una sombra que pasa. Es una frase que desde que yo tengo uso de la razón la estoy oyendo en mi casa. Como él dice, la verdad es que nuestra vida ha sido una vida sencilla. Nosotros, gracias a Dios, es una familia trabajadora. O sea, nosotros vivimos de nuestra profesión, nunca hemos vivido de la política.
y hacemos política por vocación. Pero esa frase yo creo que resume su vida, porque él quizás ha sido el único dominicano que vivió en su momento la gloria del poder desde una óptica muy joven en otro momento, porque la verdad que en ese momento, pues yo pienso que había mucho más arraigo, historia e intelecto en la política que lo que hay hoy día, y por lo tanto era un momento que incluso cuando mi abuelo fue presidente, era el momento del Internacional Socialista, que él era parte también, entonces la mayoría de los presidentes eran parte, había digamos, mi papá vivió ser hijo de un presidente, pero desde otra óptica. Él participó en muchos eventos oficiales. En este año, como hemos hablado, yo he revisado sus archivos y he encontrado muchas fotos de esa época. Por ejemplo, lo vi en Corea, en los Juegos Olímpicos. Él fue representando a su padre con el entonces ministro de la presidencia, don Atoy de Camps, con Ronald Reagan en varias ocasiones. O sea, imagínense para un joven de 16, 17, 18 años estar con el presidente de Estados Unidos quizás en más de una ocasión. En otros viajes oficiales con el Papa, Juan Pablo II. O sea, él vivió realmente la gloria del poder político. Después le tocó vivir la desgracia del poder político, cuando vino la persecución a mi abuelo. Le tocó defender a su padre, porque hay fotos de cuando él se graduó de la universidad, él en toga, defendiendo a su padre en los tribunales. Incluso, una anécdota poco conocida es que el día de su graduación, mi abuelo estaba preso. Es algo que quizás poco conocen, pero cuando yo nací, el 2 de febrero del 1991, a los 20 días mi abuelo le cantaron, no me acuerdo si fueron 20 o 30 años de prisión. Él estuvo en prisión momentáneamente porque le dieron una fianza. Y entonces, los primeros meses de mi vida, mi abuelo estuvo preso. ¿Qué pasa? Mi padre se graduó, ya yo había nacido cuando mi padre iba a su graduación. Mi padre se retrasa en la universidad algunos semestres por la persecución política a su padre, que tuvo que salir fuera del país. Pero cuando él logra graduarse, que se graduó con la nota más alta de su promoción de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el día de la graduación temprano, él sacó a su papá de la cárcel. Varios amigos lo ayudaron a pagar la fianza y él le dijo, usted va conmigo a la graduación. Y hay imágenes de él entrando con mi abuelo al auditorio de la Pucamaima, la gente impresionada, porque lo último, bueno, pero este hombre estaba... Sí, lo asumían sub judice. Exacto. Claro. Y el auditorio se fue abajo cuando lo vieron entrando con mi padre. Entonces esa frase, lo que te digo es, su vida ha navegado entre el poder, momentos difíciles, pero siempre bajo la sencillez de la persona que fue y lo que es nuestra familia. Incluso yo, después de ocurrido el hecho que por un momento fue difícil tener nuestro duelo propio, porque la verdad que la solidaridad del pueblo dominicano fue bastante amplia, entonces uno estaba rodeado de mucha gente por varias semanas, pero en un momento cuando yo pude, digamos, hacer mi duelo interior, yo entendí por qué él era un hombre tan sencillo. Él no era un hombre de lujos, no era un hombre que lo movían deseos, digamos, terrenales, por decirte algo, o sea, lo de él no era si tener un vehículo nuevo, si tener una casa en la playa, eso no era lo de él. A él le gustaban las cosas sencillas, correr en el mirador, sus abejas, leer, pasarla con su familia, de vez en cuando un viaje, pero cultural, siempre era un viaje muy cultural, la naturaleza. Y ahora fue que yo pude entender realmente que realmente su vida, aunque estuvo en el poder, y digo en el poder, en su momento hijo de presidente, luego fue funcionario y también ahora terminó siendo funcionario. Entonces, no fue solamente una vez, fue secretario general del principal partido de oposición 2 veces. Siempre estuvo de alguna manera conectado con el poder, pero nunca, nunca, nunca perdió su sencillez, su humildad y sobre todo esa visión de que encontró la felicidad en las cosas más sencillas de la vida. Hoy día tu padre ha pasado a ser recordado tal como vivió. Diana, por favor. Bueno, precisamente eso iba, Orlando. Tu padre, un caballero que, bueno, yo que apenas tuve el placer de saludarlo, de cruzar palabras con él unas cuantas veces, percibí esa nobleza de su persona, su caballerosidad, su sencillez. Y cuando esta tragedia sucede, todo un país tiene el mismo sentir y eso es algo tan especial y tan de admirar en un ser humano, cómo marca la vida de tantas personas que ni siquiera estuvieron tan cerca de él. Entonces, tú como su hijo, yo sé que tú ya has dicho varias de las cosas, bueno, sobre lo que te voy a preguntar, pero quisiera que nos dijeras qué es eso.
esos detalles tan especiales con los que tú te quedas de tu padre. ¿Qué es eso tan especial? Pero antes de responderme, vamos a ver algo más que tiene producción ahí. Hablar de Orlando Jorge Mera es hablar de un hombre comprometido con el trabajo, una persona sumamente humilde, cercana, muy observador. Era un jefe que puedo catalogar como una persona que fue un excelente referente de humildad, de tener los pies sobre la tierra, porque a pesar de los cargos políticos que tuvo, y aquí como ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, siempre mostró ese trato afable con todos, señores, con todos, colaboradores, cada persona que visitaba en diferentes provincias, ese saludo no faltaba. A un limpiabotas, era muy conversador. Su día iniciaba con un café y terminaba con un café. Era una persona de trato muy, muy afable. Era alguien con quien se podía hablar fácilmente. Si uno tenía una situación, no se le podía escribir, quiero decirle algo, porque él inmediatamente decía, pase por mi despacho, porque se preocupaba por lo que a uno le estuviera pasando. Siempre fue muy mediador, tanto en situaciones de su partido, como también situaciones cuando estuvo aquí como ministro de Medio Ambiente. Al igual que si podía ayudar a alguien con alguna situación personal, también lo hacía. O sea, ese era Orlando Jorge Mera. Duré más de 10 años trabajando con él y siempre se mostró muy respetuoso, una persona muy educada. De Orlando nadie puede decir que le habló mal, que le faltó el respeto, porque esa no era su forma de proceder. Era una persona sumamente calmada. A él, como quien dice, nada lo presionaba, se tomaba su tiempo para dar respuesta. Era muy humilde también. Cuando no tenía una información, sabía llamar a personas expertas para que lo aconsejaran, para que le dieran respuesta sobre una situación determinada. Orlando nos deja ese gran legado de humildad, de trabajar incansablemente, ya que él no descansaba ni siquiera los fines de semana, y de hacer el bien sin mirar a quién. Ese era Orlando Jorge Mera. Bueno, ahí está. Infinitas las palabras, los testimonios. Como te comentaba Orlando, tantas personas que han sido tocadas y que siguen siendo, como que cada día, cada vez que vemos un testimonio, un comentario, cada vez que vemos el legado de su trabajo, todos recibimos una enseñanza, todos somos tocados, las personas del entorno, los que trabajaron junto a tu padre, pero tú ya, el hijo que creció con él, que vio tantas cosas que nosotros no vimos ni sus compañeros. ¿Tú qué te quedas? ¿Qué es eso tan especial que tú conservas o esas cosas especiales que te quedas de tu padre? Tú sabes que a propósito de lo que tú decías, de la cantidad de personas que han, digamos, él los tocó de alguna manera. Como él era una persona dentro de su nobleza, su paciencia, su prudencia, también un poco reservada. A veces uno mismo, que con su hijo, mi mamá me lo decía, lo comentamos a veces, cuando pasó la tragedia, el funeral fue masivo. Y la cantidad de gente que nos decía, por ejemplo, vine de Montecristi, yo soy compañero del PRM de X zona, vine de Mao, el país entero se movió y nosotros no nos imaginábamos la cantidad de personas que de alguna manera él lo tocó, ya sea, como decía Jennifer, un cafecito en casa de una de esas personas, que eso nunca faltaba. Ese amor por el país, por su gente, nosotros lo testimoniamos esos días de funeral, por la cantidad de gente que fue, no por cantidad, pero por cómo nos testimoniaban algún momento. Orlando me dio mi primera oportunidad laboral hace 20 años, en la oficina de abogados de ustedes, me lo dio en Indotel, la comunidad de ambientalistas. O sea, eso que dices, nosotros lo palpamos en ese momento. Y qué cosas, por ejemplo, yo como su hijo, que como siempre he dicho, no nada más su hijo, pero éramos mejores amigos. O sea, nuestro comportamiento era, yo siempre he dicho, de panas. O sea, hablábamos de todo. Y mira,
esa calma, ese equilibrio, para mí creo que lo que yo más pude palpar y que me queda, y lo palpé en situaciones como tú dices que quizás lo vi solamente yo, era ese equilibrio. Tú sabes lo que nunca perder el equilibrio, es una cosa impresionante. Y la naturaleza humana te lleva en algún momento a perder el equilibrio, pero era una persona que yo no te sé cómo explicar. O sea, nunca perdía su equilibrio, nunca perdía su balance. Y eso creo que fue forjado por diferentes situaciones, que incluso me atrevo a decir aquí que, por ejemplo, este programa es una prueba del fin último de su vida. ¿Por qué? Porque una persona que en un momento de su juventud le tocó vivir momentos difíciles, como decía, por ejemplo, mi tía en un programa recientemente, o sea, llegaron a ser señalados de que eran hijos de Jorge Blanco, que había estado en temas de corrupción, por toda la persecución política que hubo. El fin último de mi padre era que el momento en que él no tuviera en vida, ser recordado como lo están recordando hoy día. Con este tipo, por ejemplo, de programas que lo recuerda, como lo recuerda la gente, como lo recuerdan diferentes voces autorizadas en áreas donde él participó, como lo recordará esta tarde el presidente de la República, que fuera de ser, digamos, ministro de su gobierno, era su hermano también, personal. Bueno, ese video de la graduación de Loyola, el presidente estaba ahí también, estudiaron juntos. Entonces, es increíble cómo, y siempre lo he dicho, lo digo entre personas, digamos, de la familia, que... Bueno, ahí estamos viendo, perdón, Orlando, justamente esas imágenes del Loyola durante el momento de la graduación que mencionas en este instante. Ahí vamos a Pero mira, yo creo que el que está al lado es el presidente, creo que era el que estaba al lado de él, Wow, Luis Abinader. Wow. Tenemos imágenes de julio de 1985. 85, sí. Pero para que te quería terminar de decir que el fin último de su vida, sea bajo la lamentable tragedia, hubiese sido una muerte natural, en fin, él lo que quería era que ser recordado por lo que realmente fue y por lo que su familia, nuestra familia es. Y eso hoy lo vivimos. Entonces es, dentro de la tragedia y el dolor, es parte de nuestro consuelo, que su vida sea celebrada como está siendo celebrada en estos momentos, porque al final yo te digo que lo conocía, obviamente como te digo, más que mi padre, mi mejor amigo, un hermano, lo que él quería era que la gente supiera, como él dijo en un programa, que él era una persona honesta y que se dedicó a trabajar por este país. Dicen que uno pasa a ser recordado como ha vivido. A mí me surge la inquietud de saber, tú has hablado mucho en esta entrevista sobre tu abuelo, don Salvador Jorge Blanco, expresidente de la República, sobre tu papá, Orlando Jorge Mera, de una manera muy respetuosa, con mucho amor y muchos recuerdos bonitos. Ahora que ellos no están, ¿qué tú quieres legar de esas dos figuras tan importantes en tu vida y en tu familia a tus hijos? Es una pregunta difícil esa, porque hay tanto que aprender de los dos. Mi padre tiene en su forma muchos aspectos de los Mera, del lado de los Mera, que son así. Mi abuela era así, muy tranquila, muy paciente. A mi abuela era increíble que tú le podías, nosotros éramos chiquitos y le metíamos presión, abuela, nunca no haga un refresco, yo no sé, mire, se quedaba tranquila. Mi abuelo, del lado de los Jorge, se hizo un poquito más, digamos, emotivos en la forma. Y yo creo que mi reto es lograr una combinación de los dos sin perder mi esencia, obviamente. Cada quien tiene su esencia y que mis hijos, el día que tenga hijos, puedan ser la mejor versión de esta familia. Yo creo que esta familia, como te digo, hemos pasado momentos de gloria, hemos pasado momentos muy difíciles, lo cual forja un ser humano diferente. Y lo que yo siempre quisiera al final, que mis hijos no perdieran su esencia, ni la humildad con la que esta familia se ha manejado en todos los momentos. Yo creo que eso es lo principal en la vida. Y lo más importante también es que sería la gran enseñanza de ambos, es no hacer daño. En esta vida usted no puede pasársela haciendo daño, pensando en maldades. Y en la política hay mucho de eso, Y hay que saber cómo sobrevivir eso. Y que al final puedan ser seres humanos que se dediquen a construir. Nosotros estamos viviendo un momento difícil en el mundo, independientemente de, digamos, de este hecho lamentable. Sí. En el mundo en sentido general estamos viviendo una situación muy difícil donde
lo que reflejan a veces muchos medios es el daño que se hace, las situaciones fuertes y difíciles. Y yo creo que nosotros tenemos que preparar una generación que se dedica a construir, solamente a construir. Marta Cabral, nuestra compañera, tiene también una pregunta. Claro que sí, Orlando. Primero agradecerte por abrirte con nosotros y darnos esta oportunidad en un día como hoy. Hace un momento decías que independientemente de la forma como sucedió este hecho, en donde don Orlando ya no está con nosotros, de una u otra forma él está siendo recordado como hubiese querido. ¿Ustedes como familia han pensado quizás en alguna forma de perpetuar su memoria a través del tiempo con alguna fundación, algo que pueda continuar con su visión y de alguna manera pues dejar su legado aquí con nosotros? Te agradezco tu pregunta porque es algo que estoy trabajando. Nosotros como familia, es otro detalle, creemos mucho en la historia. Y la verdad es que la historia, el que no conoce su historia, obviamente, como dice, está condenado a repetirla o a evitar ciertas situaciones. Entonces nosotros somos una familia que creemos mucho en la historia. A mi padre, como la vida de mi padre fue tan rápida en cierto sentido, o sea, la verdad que fue una vida muy rápida y sin, básicamente él no tuvo tiempo de ni siquiera preparar el legado de su padre, o sea, de mi abuelo. Mi abuelo escribió muchos libros, tiene un legado intelectual, académico, como jurista. Yo siempre decía que, por ejemplo, en el caso de mi abuelo, él era más, tenía una vocación más en el intelecto, de jurista que de político. En el caso de mi padre es al revés, era más político que abogado, digamos. Tenía una vocación mucho más de político. Mi abuelo se forjó en el derecho y del derecho sale entonces a hacer política. Entonces, yo estoy trabajando ahora mismo, sí, vamos a crear una fundación para perpetuar su legado político, académico y medioambiental, porque tengo que decirte que aunque duró 2 años en el Ministerio de Medio Ambiente, así como su vida fue tan rápida, la cantidad de logros que se hicieron en ese ministerio y sobre todo su gran legado, desde el punto de vista, digamos, vamos a ponerlo en una sombrilla, es que quien pone de moda el medio ambiente en el ámbito público fue él. O sea, quien pone al gobierno a hablar de medio ambiente fue él, porque aquí lamentablemente no era un tema prioritario. Pero nosotros también, por ejemplo, estamos preparando como una primera iniciativa, una colección de sus artículos en los distintos periódicos donde él escribía. Él escribió en su momento en el Caribe, luego escribía en el Nacional, escribía en Caseta Judicial, temas de derecho. Y digamos, vamos a comenzar esas, porque gracias a Dios, eso hay que decirlo, dejó por escrito muchas cosas, muchas memorias, opiniones. Entonces, estamos recopilando en una primera instancia eso para hacer, digamos, dentro del marco de este primer aniversario, un primer libro de sus artículos que, digamos, recogen parte de su pensamiento. Y incluso lo que vamos a hacer en esta primera edición son sus artículos, digamos, del 2012 a la fecha, porque queremos recoger esa etapa política donde sale del PRD, se forma el PRM. Hay un video que se ha puesto aquí varias veces de un discurso masivo. Ese discurso lo recuerdo porque fue cuando él pasa a formar parte del PRM, que tenía como un mes de haberse fundado, y apoya formalmente a Luis Abinader en el pabellón de voleibol. Y el discurso, el texto, que yo todavía lo guardo, se llama El momento de nuestra generación. Entonces, ese primer tomo que vamos a trabajar se marca en lo que fue ese discurso y cómo sus acciones desde ese momento hasta la fecha se engloban en esa, digamos, es el momento de nuestra generación, la de él, la del presidente Abinader y otros amigos y funcionarios que, digamos, tuvieron su oportunidad de ejercer el poder público en este momento y todo lo que conllevó ese trayecto. Entonces, sí, yo como fiel creyente en la historia, como fiel creyente en los legados, nosotros estamos trabajando en eso en distintos aspectos. Excelente, gracias, de verdad. Hay quienes están preguntando que quizás a lo largo de este año, Orlando, no ha seguido el curso de lo que ha pasado y se preguntan mucho con el matador, con Fausto Cruz. El pasado 26 de abril, el cuarto juzgado de instrucción de la Sala Penal del Distrito Nacional pues lo ha condenado a 30 años. Y tú decías al principio de esta entrevista, en donde recordamos a tu padre, que por fin se hizo justicia, ¿no? Se hizo justicia. Y pienso en muchas cosas. De repente eran amigos íntimos ellos dos. ¿Qué tanto te marcó eso? Mira, imagínate, como te digo, cuando en aquel 6 de junio, en medio de llamadas y averiguando, cuando me dicen el nombre de esta persona, ahí fue que yo menos me lo creí. Claro. O sea, porque la verdad es que
no hacía sentido. Por ningún lado que usted fuera a chequearlo, o sea, no hacía sentido. Y es una demostración de que, por un lado, la nobleza de mi padre, que esa persona, él siempre lo trató con distinción. O sea, es una persona que yo llegué a ver en mi casa familiar, en su oficina, y obviamente en su carrera política era una persona que estuvo a su lado toda la vida. O sea, toda la vida política de mi padre, esa persona estuvo a su lado. Y cuando te digo estuvo a su lado, o sea, era bastante cerca. Entonces, sin embargo, él nunca entendió que mi padre estaba ejerciendo una función pública, no para satisfacer sus necesidades personales. Y como se dijo en el juicio, en las audiencias, los testimonios, habían pasado algunos episodios donde esta persona pues llegaba creyendo que eso era su propiedad. Y mi padre muy decentemente le decía, eso no es así. Que lo vieron estos ojos, te estoy diciendo yo. Pero uno nunca se iba a imaginar, obviamente, que una persona tan cercana fuera a reaccionar de esa manera en algún momento. Y la verdad fue que esa persona estaba atrás de algo irregular y se le negó 2 veces. Cuando te digo se le negó, que están los papeles ahí negados. No fue un negado de boca, no fue rechazado. No hubo forma de tolerar que mi padre no fuera a hacer cosas irregulares, y entonces terminó lamentablemente en esta tragedia. Pero yo por eso digo que este día se materializó de la manera más trágica y sacrificada la frase del presidente: yo tengo amigos pero no cómplices. Compañeros, yo pienso que esta conversación con Orlando ha sido interesantísima. Wow, Hemos abordado muchos aspectos importantes de la vida de don Orlando Jorge Mera, y hay un tema en particular, y es que Orlandito, si bien está en el Congreso y está trabajando como político, también es comunicador, por lo que yo le voy a lanzar el reto de que él mismo despide a este mangú de la mañana, y ya estamos sobre el tiempo. Eso queríamos provocar, esa Gracias sonrisa, por estar Orlando, aquí con nosotros. Bueno. Señores, gracias. De verdad, los felicito por el espacio. Bueno, Alex sabe porque trabajamos un tiempo en televisión. Yo siempre digo que fuera de la política, mi pasión son los medios. Y si algún día, por alguna razón, no estoy en política, yo regreso a los medios de las puertas del mangú están abiertas. Y aunque estoy en política, pues obviamente mantengo presencia en el Líderes, el programa de mi padre. Claro, pero yo en un momento trabajaba en los medios 24/7. O sea que la verdad que los felicito por este espacio. Les agradezco la oportunidad del fondo de corazón de parte de mi familia, dedicarle este momento a mi padre de una manera, porque tú sabes que uno está atento a la producción aquí, entonces el dinamismo de los reportajes, las imágenes, los testimonios, ha sido una sorpresa para mí. La verdad que no esperaba comenzar el día lleno de emociones, y eso demuestra la calidad del programa que ustedes hacen, de los talentos. Así que muchas gracias a todos los televidentes, pues, ¿por qué no? Será hasta mañana, ¿verdad? Gracias nuevamente. Y a Alex y a Samir que se cuiden. Hasta mañana. No falten, o llamamos a Orlando. Gracias, Orlando. Gracias.